Hello everyone, how are you doing? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Esto es Mr. Luigi y sabes que el día de hoy te voy a enseñar una herramienta, el alfabeto fonético internacional, para que puedas aprender todos los sonidos del inglés. Así que después de mirar este video vas a llevar tu pronunciación al siguiente nivel. ¿Sabes que una de las herramientas más importantes para poder pronunciar correctamente el inglés es aprender, ¿sí?, el alfabeto fonético internacional? Ahí están las siglas por International Phonetic Alphabet, ¿ok? ¿Qué es esto? Capaz que nunca lo has escuchado o el nombre te intimida, pero es más fácil de lo que pensás. Es un alfabeto, ¿verdad?, que tiene un sistema de muchos símbolos, cada uno de los cuales representa un sonido, ¿sí? Porque como seres humanos podemos reproducir con nuestro aparato fónico 163 sonidos. Pero quédate tranquilo, no son malas noticias, no necesitamos aprender 163 símbolos que vayan a representar esos 163 sonidos, porque lo que a nosotros nos interesa es aprender aquellos sonidos que representan los que vamos a usar a la hora de hablar inglés, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que yo pueda aprender a utilizar los símbolos y a reconocerlos, ¿sí? Número uno, porque es una herramienta, puse allí yo, mira, a tool to learn how to pronounce any language. Esta es una herramienta que te va a servir para que vos puedas pronunciar los sonidos en cualquier idioma, a pesar de que ahora nos vamos a enfocar solamente en los sonidos del inglés, ¿sí? Y número dos, because it will take your pronunciation to the next level. Porque una vez que aprendas estos sonidos vas a poder llevar tu pronunciación al próximo nivel. ¿Sabes por qué? Porque no vas a necesitar una clase de pronunciación para poder reconocer el sonido y reproducirlo, ¿verdad? Con simplemente ver y entender los símbolos que representan ciertos sonidos de ciertas palabras, vas a poder reproducirlos al escucharlos, por supuesto, ¿sí? Quiero que consideres, por ejemplo, cuán problemático es el sistema inglés a la hora de la pronunciación, porque como ya dijimos en otros de mis videos, la gramática del inglés es muy simple, pero la pronunciación es lo que lo hace un idioma muy complejo. Quiero que consideres, por ejemplo, lo que he escrito en este pizarrón. E-A, esa es una secuencia, ¿verdad?, de letras en la ortografía. Pero mira, aquí se pronuncia dread, beard y read, ¿sí? Entonces, las mismas letras tienen tres pronunciaciones distintas en inglés. Pero si aprendes el símbolo que representa este sonido, dread, E, ¿verdad? Beard, un diptongo ahí, y allí una vocal larga, read, I, esa I larga, ¿verdad? Entonces vas a poder pronunciar correctamente. Fíjate que aquí tengo el sonido F, el sonido es F, ¿verdad? Y puedo usar la GH en algunas ocasiones para designar ese sonido y decir laugh, ¿sí? Fíjate aquí PH también es F, phobia, right? Y la F que nosotros tenemos en la ortografía también se puede utilizar para referirse a ese sonido, como en la palabra feel, ¿ok? Entonces, como es muy irregular el inglés, nosotros necesitamos aprender estos sonidos para poder pronunciar correctamente. Ahora, a diferencia del español, mira lo que pasa en el español. En el español, por ejemplo, cada vocal, ¿sí?, designa un sonido. Yo digo, tengo 5 vocales, A, E, I, O, U, ¿verdad? Y cada vocal representa un sonido. En inglés es distinto y te lo voy a explicar en un momento. A diferencia del español, por ejemplo, en el español y en otros idiomas, cada letra representa un sonido. Pero en el inglés es muy irregular, ¿sí? Entonces, se dice que el 25% del inglés presenta esta problemática de palabras o letras que no se pronuncian o se pronuncian de manera muy irregular. Y sabes que hay alrededor de 400 palabras pero muy básicas que son completamente irregulares, entonces nos conviene aprender este alfabeto, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar simplemente en los símbolos que van a representar los sonidos que se pueden producir en inglés. Ahora, fíjate que
tenemos 26 letras en el alfabeto. Ahí en la pantalla te figura, ¿sí?, el abecedario, el alfabeto. Hay un video en el canal sobre esto también. Son 26 letras, pero esas 26 letras designan, ¿sí?, 44 sonidos, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos de esos 163 sonidos que como seres humanos podemos producir al hablar idiomas, ¿sí?, necesitamos simplemente 44 representaciones de esos sonidos que se dividen en sonidos vocales, ¿sí? Ahí tiene un asterisco, las semivocales que son solamente 2, ya voy a explicar de qué se trata, ¿sí? Diphthongs, que son los diptongos, y el resto son consonantes. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es, ¿sí?, repasar cada uno de estos sonidos y su pronunciación, y después en una serie de videos que va a seguir a este video introductorio vamos a tener un video para cada uno de estos sonidos, ¿verdad? De estos grupos de sonido. Entonces, fíjate que si consideramos las vocales, tenemos simplemente 5 letras, ¿sí? Tenemos en inglés A, E, I, O, U. Solamente 5 letras. Pero estas 5 letras son representadas, según el contexto en el que aparezcan, por 12 sonidos, ¿sí? Tenemos 12 símbolos o 12 sonidos para representar solamente estas 5 vocales, ¿ok? Ahora quiero que consideres las vocales, ¿sí? Vamos a tomar primeramente este grupo de sonidos, ¿sí? ¿Qué es una vocal? Una vocal, para definirlo de algún modo, es un tipo de sonido, ¿sí?, que cuando producimos una vocal no tiene ninguna obstrucción el aire que sale de nuestros pulmones. Es decir, hacemos nosotros, cuando tomamos aire, largamos, ¿verdad?, ese aire produciendo un sonido en el cual vibran nuestras cuerdas vocales, y nuestra boca no produce ninguna obstrucción, es decir, no usamos nuestra lengua, no usamos nuestros labios ni nuestros dientes para obstruir ese sonido, ¿sí? Fíjate que cuando mencionamos la A, si hay una modificación con nuestra lengua, la altura de nuestra lengua o con nuestros labios, ¿sí?, podemos de algún modo modificar esa corriente de aire que sale de nuestra boca, pero no la obstruimos, ¿sí? Entonces, eso es una vocal, es un sonido que cuando lo producimos no hay una obstrucción del flujo de aire, ¿verdad? Muy bien, eso en primer lugar. Y por eso son los sonidos como más intensos del inglés y son generalmente el núcleo de la sílaba. Esas son las características de las vocales. Quiero que mires ahí en la pantalla, tenemos 12 vocales, ¿sí? Hay 2 vocales más que no las consideramos porque aparecen en contextos muy específicos, ¿sí? Pero quiero que mires la que tenés en pantalla. Si tomamos uno de los parámetros para definir las vocales, podemos decir que las vocales se pueden clasificar de acuerdo a su duración en vocales largas o en vocales cortas. ¿Cómo señalamos las vocales que son largas? Con estos 2 puntitos que aparecen allí. Estos 2 puntitos quieren decir de que la pronunciación se sostiene por un pequeño periodo de tiempo porque la vocal así lo requiere. Fíjate en la A cuando pronunciamos la palabra auto en inglés decimos car, R, A, 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 ¿verdad? Es una A que es una A larga, decimos nosotros. Pero después tenemos otras 2 A, ¿sí?, en inglés que son cortas. Una de ellas, por ejemplo, es en la palabra can't, can't, ¿ok? Es casi nasal. Eh, eh, eh. Fíjate que cuando pronunciamos esta vocal, los labios se hacen un poquitito hacia atrás, ¿sí? Decimos can't, can't. Los labios se van un poquitito hacia atrás como si fuésemos a sonreír, can't, ¿ok? Pero tenemos otra A que es muy similar al español y nuestros labios permanecen neutral como cuando decimos, por ejemplo, sun, sun, ¿sí? Ahí es una A, 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 ¿ok?
Tenemos dos E también en inglés, una E larga y una E corta, ¿sí? Esta es como si fuera con mis labios a pronunciar una O, pero termino diciendo E, como por ejemplo en la palabra bird, bird, ¿sí? O la palabra first, ¿sí? El sonido es er, 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 er. ¿Sí? Fíjate que en inglés norteamericano la R se aproxima en la pronunciación. Siempre que tengamos una E y una R, o una I y una R, una U y una R, ya vamos a verlo en el video bien detalladamente en el que viene, vamos a tener este sonido, ¿sí? En inglés americano se acentúa esa R, ¿sí? Así se pronuncia en inglés americano, pero en inglés británico es un poco más abierta, ¿ok? Después tenemos la E corta, que es muy similar a la del español, ¿sí? La boca está neutral, como en la palabra pet, pet, E, E, E. ¿Ok? E. Es una E muy corta, ¿sí? Y después tenemos también dos I, una I larga y una I corta. La I larga, ¿sí? Es como si extendemos nuestros labios como si fuéramos a sonreír, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, beach, beach, ¿ok? O decimos, por ejemplo, feet, feet, como la I en la palabra pie en inglés, feet, ¿ok? El sonido es I, 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 I. ¿Bien? Ahora, la I corta, ¿sí? Como por ejemplo, fit, en la palabra fit. No es I, nosotros pensamos en español que es una I definida, y no es una I definida, es una I tirando una E, ¿sí? Fit, fit, right? I, I. Es muy difícil al principio poder notar la diferencia, pero te vas a acostumbrar. Después tenemos dos O, ¿sí? Una O larga y una O corta. La O larga, como en la palabra, por ejemplo, torn, torn. La O larga es or, o, 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 right? Y después tenemos la O corta, como en la palabra, por ejemplo, stop, 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 ¿ok? La O es O, 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 O. Tenemos después dos U, una U larga y una U corta también. La U larga es, por ejemplo, fool, fool, U, 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 U. Y la U corta es good, como la palabra good, U, 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 A, A. ¿Sí? Mira todas las vocales que tenemos en el inglés. Podés poner este video las veces que quieras y repasarlas, ¿sí? Perfecto. Ahora tenemos otro grupo de sonidos, diphthongs, ¿ok? El nombre es medio complicado, son diptongos, ¿sí? ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es un sonido que está compuesto de dos sonidos vocales que están combinados y forman parte de la misma sílaba, ¿sí? Entonces, tienen como una característica que cuando los pronuncio voy rápidamente de una vocal hacia otra vocal. Son dos sonidos vocales y hay un movimiento cuando los produzco, ¿sí? Hay 8, ahí está el número 8 porque hay 8 diptongos en la lengua inglesa, ¿sí? Después hay un videíto que vamos a hacer que específicamente sobre diptongos, entonces no vamos a llenar de ejemplos este video, simplemente los vamos a pronunciar para que tengas una referencia y lo puedas reconocer, ¿sí? Ahí mira cómo te aparece en pantalla, tenemos el primero que es ia, ia, ¿ok? Este otro diptongo es ua, ua, ea, 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 ou, ou, au, au, ai, ai, ei, ei,
oil, oil. Muy bien, ya vimos lo que son las vocales y los que son los diptongos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son las consonantes, ¿sí? ¿Qué es una consonante? A diferencia de una vocal, nosotros dijimos que la vocal, para producirla, no hay ninguna obstrucción en este trayecto vocal en el que el aire sale de nuestros pulmones hacia el ambiente, ¿verdad? Ahora, cuando yo produzco una consonante, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Modifico el aire que sale de mis pulmones obstruyendo de algún modo ese sonido. Por ejemplo, si hago la letra F, uso mi labio inferior y mis dientes superiores para producir una modificación que obstruye ese sonido para producir en este caso la letra F, ¿verdad? O cuando produzco la letra M, el sonido M, ¿qué es lo que hago? Obstruyo con ambos labios el flujo del aire y el aire termina saliendo por la nariz y vibrando mis cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, eso es una consonante, un sonido que para su producción requiere que durante el flujo del aire que sale de mis pulmones sea obstruido de algún modo para modificar y bueno, producir el sonido, ¿verdad? Ahora, uno de los parámetros de clasificación de las consonantes tiene que ver con si las cuerdas vocales vibran o no vibran a la hora de producir estos sonidos consonantes, ¿sí? Si las cuerdas vocales no vibran, se trata de un sonido que es voiceless, se le dice, ¿sí? Or unvoiced, ¿sí? Que no tiene voz. ¿Cómo sé cuando un sonido no tiene voz? Mira, te podés tocar aquí, ¿sí? Tu garganta y producís el sonido. Si las cuerdas vocales no te vibran, si no sentís que tu garganta resuena y vibra, quiere decir que ese sonido no tiene voz. Y muchos sonidos en inglés no tienen voz. Entonces, como recién decía, la F, cuando pronuncias ese sonido, no vibran las cuerdas vocales. O cuando pronuncias este sonido, escuchá, no vibran tus cuerdas vocales. Pero ahora, si pronuncias, es decir, si tus cuerdas vocales vibran, ese sonido, esa consonante se dice que es voiced, ¿sí? Entonces tiene voz. Fíjate que si pronunciamos la B corta, que es igual que la F, pero con voz, te tocas aquí y decís, ¿verdad? Te vibran las cuerdas vocales. O si producís la contraparte de la S, hay una vibración de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a separar en esta tablita que tenés en esta chart que te aparece en tu pantalla, los sonidos que son voiceless, son los que están marcados ahora, y los que voy a pronunciar primero en este video, P, P, T, T, Ch, 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 S, S, Sh, Sh, K, K, B, B, V, V, D, D, V, V, Z, 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 G, G, M, 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 L, L, Bien, y en este set que acabamos de ver de consonantes están incluidas aquellas que son semivowels, ¿sí? ¿Qué es una semivocal? Una semivocal es un sonido
que comparte características de una vocal, pero también de una consonante, ¿sí? Y hay dos en inglés, que son los que te aparecen en pantalla en este momento, ¿sí? ¿Por qué comparten las características de la vocal y de una consonante? Comparten las características de una vocal en tanto que se producen prácticamente igual, ¿verdad? Sin esa obstrucción de sonido, ¿sí? A pesar de que son, el semivowel es un sonido muy cerrado, ¿sí? Pero se comporta, por ejemplo, considera cuando digo yes, es como una I extrema, porque está muy cerca del paladar cuando pronunciamos la I con la que empezamos yes, que se representa con este símbolo que para nosotros sería como una J, ¿sí? En español quiero decir. Y, y. Pero se comporta como una consonante en tanto que siempre está, por ejemplo, seguida de una vocal, ¿sí? Nunca puede ser el núcleo de una sílaba, ¿sí? Y la otra semivocal que tenemos se representa con la W, ¿sí? Como por ejemplo cuando digo one, ¿ok? No es guan, porque no es con una G, ¿sí? No es guan, atrás mi lengua no toca la campanita, como decimos informalmente que tenemos ahí, ni tampoco es one con una U, ¿verdad? Es one. Como la palabra wood, wood. No es wood, ni tampoco es good, es wood, ¿ok? Así que mira todo lo que has aprendido el día de hoy y vas a poder, cuando revises este video y cuando aprendas y te vayas familiarizando con los símbolos, vas a poder ir a un diccionario y sin ningún problema vas a poder reconocer cómo se pronuncia una palabra. Te animo a que te quedes y que mires el siguiente video donde vamos a hablar acerca de las vocales y aprender todo lo que necesitas saber acerca de ellas. Quédate del otro lado.